Normalmente en nuestras predicaciones tradicionales sobre la creación se habla casi superficialmente de la caída de Adán. Tan superficialmente que muchos cristianos repiten después que Adán cayó. Claro, Adán cayó, pero si se les pregunta de dónde o hacia dónde cayó, se quedan mudos, pensativos y con una enorme incertidumbre. Lo que Adán provoca al pecar, porque esa es la causa de su caída, es una separación cósmica, así como te lo digo, una separación cósmica, y allí entre Dios y el cielo se introduce, se infiltra una enorme nube negra de demonios. O sea que la fuerza y la potestad que opera en los aires es lo que ingresa en ese momento a ese lugar. De tal forma es esto que cuando yo quiero orar a Dios, primeramente debo atravesar esta nube de demonios para poder llegar a Él. Y ahí llegamos a lo que normalmente llamamos avivamiento. La pregunta entonces es, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando el cielo se abre de tal manera que hay una conexión directa entre la morada de Dios y su iglesia. Eso es avivamiento. Los que militan en las bandas o grupos de alabanza saben muy bien lo difícil que es en algunas reuniones elevarse espiritualmente. Hay reuniones donde aquellos que están cantando, alabando o adorando tienen la sensación que lo que están haciendo o diciendo no llega ni siquiera al techo del lugar. Una canción determinada que un día provoca, una explosión de llanto, de risa, de unción, al día siguiente puede hacer bostezar a todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funciona hoy si funcionaba ayer? Hay niveles de opresión, eso pasa. Es como si fueran anillos que nos rodean. Y Pablo, fíjate vos, que describe a ese anillo rotulándolo como los espíritus que operan en las regiones celestes. Y eso no existía antes. Y el hecho de que ellos estén allí también es consecuencia de lo que Adán hizo. Porque, veamos, ¿cuáles son los dos mandamientos que Adán recibe? Ser fértil y gobernar. Ahora te voy a describir algo que nos estaba faltando. Todos sabemos que Adán tenía la capacidad de ver tanto lo natural como lo espiritual. Entonces, cuando Adán peca, no solamente se separan los cielos de la tierra, y es por eso que Jesús ora y dice, van a orar así, venga a nosotros tu reino. Dentro de Adán pasaba algo. Conocemos tan poco de nuestro ser interior que es asombroso. Al igual que Dios tiene tres personalidades maravillosas, tres naturalezas extraordinarias, vos también sos un ser trino. Dentro tuyo hay tres partes definidas, y cada una de esas partes es extraordinaria. Y eso que nosotros vemos, solamente la más fea de todas, que es la exterior, en algunos casos más agraciada y en otras menos. Aunque no estoy hablando de la estética, eso está más que claro, ¿no? Porque algo que tenés que entender es lo siguiente. Hago esta pregunta y te dejo a vos la respuesta. Hago esta pregunta y te dejo a vos la respuesta. ¿Cuántos de los que hoy me están escuchando creen que tienen un espíritu? ¿Cuántos?
yo debo comunicarte que si vos fuiste uno o una de los que dijo yo creo, estás equivocado. Porque vos no tenés ningún espíritu. Vos sos un espíritu, que no es lo mismo. No tenés un espíritu, sos un espíritu. ¿Nunca leíste en la Biblia donde dice que Dios es espíritu? No dice que Dios tiene espíritu, dice Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y vos y yo hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza, ¿qué es lo que entonces seremos nosotros? Espíritu. Claro, el gran problema que la Iglesia tiene es que nos han enseñado que nosotros tenemos un espíritu. Y es muy, muy diferente el vivir pensando en que sos alguien que tiene un espíritu a vivir pensando que sos un espíritu que tiene un cuerpo. Esa es la razón por la que peleamos tanto para orar, por ejemplo, por una sanidad. ¿Por qué digo esto? Te lo explico. A nivel de tu cuerpo, hay gente que tiene capacidades extraordinarias. Hay gente muy fuerte que puede, qué sé yo, levantar un camión sin más ayuda que sus brazos. Lo habrás visto por ahí en algunos de esos programas específicos en la televisión. Hay otra gente que tiene, por ejemplo, una elasticidad asombrosa. Puede doblarse y hacer contorsiones increíbles. Estos espectáculos generalmente están poblando todos los escenarios circenses que se han conocido. Hay otra gente que tiene una resistencia extraordinaria, puede correr una maratón de 42 kilómetros, esa es la distancia de la maratón oficial, y quedar tan fresco como una hoja de lechuga como para correr otra. Mientras que vos y yo perdemos el bus porque no podemos correr ni media calle para alcanzarlo. O sea que lo que quiero demostrarte es que tu cuerpo tiene y puede tener cualidades extraordinarias. Ahora bien, imagina las cualidades que tiene tu alma. Por un minuto, imagina las cualidades que puede tener tu alma. Imagínate cómo será tu alma que tiene la capacidad de controlar a tu cuerpo. Ahora imagínate por un momento las capacidades que tiene tu espíritu, que es a la imagen de Dios. Vos estás viendo a cada rato a gente llena de vida en sus cuerpos, gente joven preponderantemente, que hace de su cuerpo lo que se le da la gana, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cómo es el espíritu de estas personas? En mi ciudad hay gente de todas las estaturas físicas, naturales y conocidas. Hay gente de muy baja estatura, que son casi enanos sin ser enanos. Hay otros, como yo, de estatura media. Somos los que pasamos más desapercibidos cuando llegamos a un lugar. Nos mezclamos con todos los demás y somos uno más. Pero hay gente muy alta que apenas pasa por alguna de esas puertas modernas o de viviendas modernas que no son todo lo altas que eran las antiguas. Sin embargo, mi espíritu está en condiciones de abrazar completamente a toda mi ciudad, que tiene más de 2 millones de habitantes. ¿Vos te acordás lo que dice la Biblia respecto a la majestad de Dios? A la majestad de Dios. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. O sea que Dios es tan grande que los cielos de los cielos, porque hay más de un cielo, vos lo sabés, no pueden contenerlo. Y solamente, créeme, hay una cosa que puede contener a Dios. Vos. Así como te lo digo, vos sos lo único que puede contener a Dios. O sea que vos sos más grande que los cielos de los cielos. El único lugar en donde Dios cabe es dentro de tu espíritu.
no cabe en otro lugar. El extraordinariamente grande, Él es extraordinariamente grande, y sin embargo, en el único lugar en donde cabe exactamente es dentro tuyo. ¿Cuán grande será tu espíritu que Dios puede caber dentro tuyo? Porque somos morada de Dios, dice Pablo, en nuestro espíritu. Yo jamás había entendido esto antes, Lo leía, lo repetía, hasta lo enseñé, pero no lo había entendido con la claridad que lo puedo ver hoy. Somos templos vivos de Él. Si vos pudieras entender esto, vos podrías caminar sobre tu nación, sea cual fuere, en tu espíritu. Sobre tu nación. Podrías caminar sobre tu nación en tu espíritu y retirar toda la oscuridad que esa nación tiene sobre su cielo. Dios no requiere una multitud, requiere simplemente un hombre que le crea. Un hombre que pueda entender quién es Él. ¿Sabes lo que se produce cuando un hijo de Dios entiende que es espíritu? Se despierta todo un mundo nuevo delante de sus ojos. Porque ya no es el pobrecito cristianito que está soportando por la fe los embates del diablo que lo quiere matar. Cuando se levanta, la oscuridad tiene una sola opción: o sale corriendo ya, o sale corriendo luego, pero sale corriendo, porque esa es la única opción que tiene. Porque se levantó alguien que está entendido en su naturaleza. Alguien que dice, yo sé quién soy. Esto, aprendelo, es un mensaje del reino. Esto es un mensaje del reino. Hay un velo en los ojos. El diablo no ha permitido que veamos esto. Entonces, por esa causa, siempre nos vemos muy pequeñitos, insignificantes, casi moléculas. ¿Cómo vamos a pelear así? Nos han convencido, a veces desde adentro mismo, sus personeros y ministros simulados como ángeles de luz, que nuestro poder es mínimo con relación al de Él. Cuando vos entendés que sos no solamente la imagen de Dios, sino que sos un ser espiritual, sos capaz de cambiar el ambiente espiritual de toda una región simplemente con haber puesto el pie allí. Cuando vos entras a la dimensión del espíritu y mirás lo que te estoy diciendo, que entras a la dimensión del espíritu, te estoy diciendo esto, vos adquirís las características que Dios te dio y que no las usás porque vivís asociado, sí, porque esa es la palabra, asociado a la esfera de tu cuerpo natural. No hay nada que no puedas hacer en el mundo espiritual. Lo que te estoy diciendo, por si se te chispoteó, es que vos podés alcanzar cualquier cosa en el nivel espiritual. Cualquier cosa. El problema es que nunca te han enseñado esto. Nunca te han preparado para caminar en la dimensión del espíritu como un gigante. Porque creciste seguramente cantando tú puedes tener paz en la tormenta. ¿Me entendés? Y cantás eso cuando vos podés tranquilamente ser un provocador de tormentas. Y podés ser el más grande dolor de cabeza que el infierno vaya a tener ese día. Porque vos has sido llamado y levantado para ser un dolor de cabeza, pero no para tus padres, ni para tu esposa, ni para tu esposo, ni para tus hijos, ni siquiera para tu iglesia. Vos has sido llamado a ser un dolor de cabeza para el diablo. Puede que allí, mirá lo que te digo, me esté escuchando hoy la persona que Dios está preparando para libertar el país en el cual me está escuchando. Uno. Nada más que uno. ¿Serás vos?
No se necesita un ejército. Si alguna vez se armó alguno, fue por amor al pueblo, pero nunca Israel fue un pueblo guerrero. Eran campesinos. Otros vivían del ganado. Y cuando marchaban hacia la guerra, más parecía un desfile cívico medio despatarrado que un ejército militar de alto nivel. Músicos, banderas, estandartes. Ese es el diseño con el que Dios creó al hombre. Y es un diseño espiritual. Vamos a ver. ¿Cuántos sentidos tenés vos en tu cuerpo? 5. ¿Verdad? 5. Ahora imagínate cuántos sentidos tenés en tu espíritu. Te doy un ejemplo. Hay personas que hacen esto, por ejemplo. Suena el teléfono en la casa y enseguida hay una voz que dice, debe ser tal persona. Y va y contesta y sí, era tal persona nomás. ¿Cómo lo sabía? No sé. No lo sé, solo sé que lo supe. Bueno, ese es un sentido del espíritu. ¿No les ha pasado a muchas madres que de improviso se sienten inquietas y hasta desesperadas porque algo les dice que está pasando algo raro con alguno de sus hijos? Es como si se les activara un registro intuitivo especial y específico para con sus hijos. Escúchame, esas cosas no pasan por la mente, porque si vos les decís que te lo expliquen, no pueden. Y no pueden porque no encuentran un argumento coherente para explicar que sabían. Cuando vos aprendés a desarrollar los sentidos del espíritu, las cosas cambian total y radicalmente. La gente que está caminando en niveles espirituales superiores a los nuestros, que los hay, y son muchos, aseguran que moverse en la dimensión del espíritu es sencillamente fabuloso. Porque ya hemos escuchado mucha teología, pero muchísima. ¿Entendés? Hemos escuchado demasiadas prédicas. Lo que necesitamos ahora ya no es seguir escuchando tanto. Lo que necesitamos ahora es caminar en la dimensión del espíritu. Lo que vos no has podido en 10 años de escuchar prédicas, y estoy hablando de las buenas, el Espíritu Santo te lo da en 2 minutos. En 2 minutos. Por ejemplo, para la palabra conocer, en el griego, hay varias palabras. Una de ellas es la palabra gnosis, con G adelante. G-N-O, gnosis. Gnosis significa conocimiento. Pero ese conocimiento que adquirís en el colegio, en la universidad. O sea, un conocimiento gradual por el estudio sistemático. Gnosis, intelectual. Pero hay otro verbo que se llama oida. ¿Sabes qué significa oida? En la Biblia lo traducen como conocer o conoció. Pero es esto. En este instante no lo entiendo, pero al minuto siguiente lo tengo clarísimo y no sé por qué ni cómo. Es un conocimiento revelado en un instante. ¿Nunca te pasó? Yo no soy un ser super, macro, hiper espiritual. Nunca me has escuchado decirlo así, pero a mí me ha pasado. Me ha pasado con un texto, haberlo leído 100 veces, 50. Somos exagerados los argentinos, ponele 50. Y no haber entendido nada más que lo que linealmente decía el texto. Y un día de pronto, ¡paf!, veo algo con una claridad tremenda que hasta hace 2 minutos no veía. Eso es lo que le pasó a Pedro. ¿Quién soy yo?, le dijo Jesús. No sé, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Juan el Bautista. ¿Quién soy yo para ustedes?,
le dice Jesús. Y Pedro le dice en un momento dado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Vos te acordás lo que le respondió Jesús? Le dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque a eso no te lo reveló carne y sangre. No lo adquiriste por gnosis, fue oida lo que recibiste. ¿Se entiende? Lo tremendo es que vos podés entrenar esa capacidad en el espíritu de tal forma que vos, cada día, podés recibir algo que nadie te enseñó. Y eso es extraordinario y debe activarse en la gente. Porque de improviso vos te levantás y decís, esto es así y es así. Y se para otro y dice, ¿quién te lo enseñó? Nadie. Yo solo sé que de pronto lo sé. Me pasó a mí. Yo no sé cuánto te informa, te ilustra, te bendice o te madura o te no sé qué, todo esto que yo comparto contigo. Pero yo no fui a estudiar a ninguna parte. El Señor me capacitó en persona o a través de sus ministros a mí. Para que yo pudiera compartirlo contigo, ¿eh? No para que yo me envanezca y diga, qué bárbaro. Yo sé perfectamente que yo no soy nada, porque no era nada antes de recibir todo esto. Cuando lo recibí y lo pude compartir, el mérito no es mío. Mi único mérito, si le querés llamar así, es la obediencia. De si me dijiste eso, voy y digo eso y no me pongo a pensar ni a racionalizar si puede ser así o no. Bueno, si lo hago, fui. Cuando dejo entrar mi mente en algo que viene del espíritu, la mente lo echa a perder. Generalmente. Eso es conocimiento revelado. Eso es cosa que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre. Dice que son las que Dios tiene guardadas para aquellos que le buscan. Para aquellos que le buscan. Cosas que ojo no vio. Vos sabés que Adán tenía un ingreso completo al mundo celestial. Y sin embargo pecó. Pero a pesar de haber pecado, ustedes van a ver que él mantuvo una relación con Dios y que al pasar los años, él murió en el Señor. Él no murió en el pecado. Lo vieron. Ustedes lo vieron a eso. El diablo no va a ganar. Adán partió con el Señor también. Su último hijo se llamó Set. Y habla justamente de lo que Dios espera. Dice que ellos invocaron el nombre del Señor después de él. Cuando vos analizás la vida de los que estuvieron después, y te doy un ejemplo, Enoc. Enoc es un caso de colección, ¿eh? Este hombre caminaba pero tan cerca de Dios, que un día el Señor se lo llevó. En Argentina decimos que se lo llevó a tomar mates con él, y no retornó hasta hoy. Vos sabés que Dios determinó una ley. Cuando peca Adán, la ley se activa y dice, el que peca muere. Está establecido que los hombres se mueran una sola vez y después el juicio. ¿Querés que te lo repita y se lo decís a alguno de los que creen cositas tales como la reencarnación y todo eso? Está establecido que los hombres se mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. Pero le caía tan bien Enoc que un día le dijo, sí, al cuerno con la ley que yo puse, vení para acá. Y se lo llevó sin que Enoc viera muerte. Les gustaría mucho eso. Es un hombre que partió sin ver muerte. ¿Por qué? Y porque era tan hermosa la relación de él. Dicen los que han estudiado más profundamente la vida de Enoc, que después de que tuvo hijos e hijas, él caminó muchos años con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? Jacob, hombre sinvergüenza, que le quita el nombre a su hermano, se hace pasar por él. No solamente eso. ¿Conocen ustedes a algún hermano que le haya quitado la herencia a su hermano de sangre con engaños?
o que haya engañado a su padre en la forma en que él lo hizo. Por eso digo siempre que Jacob también es un caso digno de estudio. Pero es interesante, porque él un día ve a un ángel y este hombre apasionado, ¿sabe lo que hace? Lo agarra del cuello al ángel. ¿Se acuerdan del pasaje? Pregunto, ¿cuántos de ustedes se animarían a hacerle una llave de judo a un ángel? Pues la reacción normal de un mortal cuando ve un ángel, ¿cuál es? Se agacha, se tira al suelo, se asusta o dice en mi idioma bíblico, ¡ay de mí! O algo así. ¿No? Pero él no. Él le cae encima porque él tenía una virtud muy especial. Él era apasionado, Jacob, por lo que él quería. Si nosotros tuviéramos la 10ª parte de la pasión que Jacob tenía para sus cosas, hace tiempo que las naciones hubiesen sido o hubieran sido nuestras. Empezando con Adán, podemos hablar de Jacob, que peleó con el ángel, con Enoc, que caminó con Dios, con Noé, que lo hizo construir algo que él jamás hubiera aprendido a construir en una zona donde eso nos iba a necesitar nunca. ¿Cómo se te ocurre que vas a construir un barco sin saberlo en un lugar que no ha llovido jamás, o que no llueve nunca? O con Moisés, que recibió, como te digo, un entrenamiento muy particular de parte de Dios. Porque Dios se le manifestó. Dios habló con él. Abraham comió con él. Lo recibió en su casa. David, o cada persona de la Biblia, de los 39 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, tuvieron acceso al mundo espiritual. ¿Por qué nos resulta tan complejo, tan difícil o tan increíble a nosotros hoy eso? Todos esos hombres de Dios no hablaron de cosas que les enseñaron simplemente. Hablaron de cosas que experimentaron. Ellos caminaron con Dios, vieron el mundo espiritual, tuvieron un entendimiento de lo que estaba pasando. Pregunto, ¿por qué la iglesia del siglo XXI no? ¿Por qué la iglesia del siglo XXI parece que estuviera caminando a ciegas? Fíjate, entra un brujo al templo un domingo de lluvia, por la mañana, hay 30 personas, las que se atrevieron a ir al templo con semejante clima, entra el brujo allí y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Encima van los ujieres y le dicen bienvenido hermano al brujo. Escucha, el único lugar en el mundo a donde una persona bien vestida y educada le da la bienvenida a los demonios es en una iglesia. Te lo repito, no para que te rías, ni para que lo tomes con sátira o con cinismo o con sarcasmo, para que lo pienses. Te lo repito, el único lugar en el mundo a donde una persona bien vestida y educada, como normalmente son los ujieres, le da la bienvenida a un demonio es en una iglesia. Ni en el infierno los quieren, pero en una iglesia le dicen bienvenidos, porque no hay discernimiento, porque no hay visión del mundo espiritual. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque la iglesia no ve. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Claro, explicaciones, respuestas, tesis, ponencias, predicaciones, mensajes, estudios, libros, hay un montón, incluidos míos.
Te voy a llevar a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios es una carta de reino. Libro, le dicen algunos, no es un libro, es una carta, una epístola. Porque no habla de lo natural, Efesios, habla de lo espiritual. Una carta de reino. Dice en el primer capítulo, y en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pare allí. ¿Dónde dice que nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo. O sea que vos no podrás ser bendecido hasta que no llegues a los lugares celestiales en Cristo. O sea que las bendiciones están en los lugares celestiales, que es como decir, en los lugares espirituales. Yo sé que te resulta difícil entenderlo, porque a mí me pasó lo mismo, por eso lo sé. Así que voy a tratar de darte una ilustración un poquitito más doméstica, más de todos los días. Supongamos, tu hijo te ha pedido, voy a poner un hijo argentino, porque no sé los modismos, las costumbres y tradiciones de otros países, pero vos me vas a entender, porque de lo que te voy a hablar es internacional. Tu hijo te ha pedido que le regales una pelota de fútbol, un balón, como le dicen en otros lugares. Y vos le respondes que sí, que se la vas a regalar, y que se la vas a traer a la noche cuando regreses de tu trabajo. ¿Sí? Entonces esa noche vos retornás a tu casa, te acomodás en tu sillón preferido para descansar un momento, ¿y qué crees que va a pasar? Va a pasar que tu hijo va a venir corriendo con toda la velocidad que le den sus patitas o piernecitas a preguntarte a dónde está la pelota que le dijiste que le iba a traer. Entonces vos le respondes que sí, que has cumplido, que le has comprado ese balón y que si lo has traído. Entonces él va a mirar por todos lados y no lo va a ver. Y te va a preguntar a dónde está, que él no puede verla. Entonces vos le decís que la has dejado en su habitación. ¿Qué se supone que va a hacer él más que rápido? Rápido y furioso, como el título de las películas. Irse volando a su habitación a buscar su pelota para ponerse a jugar con ella. ¿A vos te parece coherente y lógico el comportamiento y la reacción de tu hijo? Es más que coherente y lógico. ¿Por qué? Y porque él oyó lo que vos le dijiste y fue exactamente a donde vos lo enviaste a que fuera a buscar su regalo, su bendición. Entonces ahora volvamos al versículo que leímos. ¿Qué dice? Dice que Dios nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual, cuando la Biblia dice todo es todo, toda, en los lugares celestiales. Entonces vos preguntás, ¿por qué no tengo el trabajo por el cual estoy pidiendo hace años? Tu trabajo está en el lugar celestial. No lo entiendo. ¿Por qué no tengo la casa que necesito y por la cual estoy orando? Tu casa está guardada en el lugar celestial. Pero que me la dé el Señor, yo la necesito. Es que ya te la dio. Solo que está en el lugar celestial. Tenés que ir ahí a buscarla. Entonces allí es donde vos me mirás con los ojos cruzados, tipo visco, y me decís, ¿y a dónde queda eso? Bueno, ese, mi querido hermano, mi querida hermana, ese es tu problema. Ese es el problema. No saber cómo llegar a ese lugar.
Notá y examiná lo que Pablo está diciendo. Dice, nos bendijo en los lugares celestiales. Hay mucha gente que ha dicho, haciendo gala de una filosofía muy sencilla, que en esta vida tendrán poco, pero que en la vida eterna y futura, en la gloria de Dios, tendrán todo lo que necesitan. Tengo que decirte una cosa, esa es una pobre, ¿qué te digo pobre? Pobrísima filosofía. ¿No te das cuenta que en la gloria de Dios ya no necesitarás casa, no necesitarás vestirte, ni nada de eso que hoy, aquí y ahora sí necesitas? Vos no vas a necesitar nada de eso allá. Vos lo necesitas acá, ahora. Y sigue Pablo y dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿cuándo te escogió Él? Bueno, es que yo tengo solamente 5 años de convertido, hermano, ¿vio? De acuerdo, pero no estamos hablando de eso. Vos tal vez tengas 5 años de convertido, pero fíjate que antes que vos tengas ese cuerpo, vos ya existías. ¿Qué? Claro. Si alguien me entendió por allá a la distancia, diga amén. Aunque yo no lo escuche físicamente, en los cielos se escucha ese amén. Y amén quiere decir es cierto, estoy de acuerdo, me alineo allí. ¿Por qué? Porque vos sos un espíritu eterno, vos sos un espíritu eterno. Decime cómo Dios pudo haberte escogido desde antes de la fundación del mundo si vos tenés apenas 15 años de edad, 20, 30, 40, 50, 60, 80. No importa. ¿Cómo hizo Dios para escogerte antes de la fundación del mundo? Aquellos que han trabajado o están trabajando con niños saben muy bien que pese a que ellos son verdaderas esponjas que retienen de una manera notable cualquier nueva enseñanza, sin embargo, les cuesta muchísimo, en un principio, entender el concepto del tiempo. Un niñito, cualquiera sea su nacionalidad, en esto creo que te vas a identificar, me escuches desde donde me escuches, un niñito puede decirte que ayer fueron al parque, ayer fuimos al parque, cuando a lo mejor eso fue hace 2 semanas, no ayer. ¿Sabe por qué te dice así? Porque cuando él viene a este mundo, no tiene concepción de tiempo, es eterno. Lo último que un niño asimila es el concepto cronos. ¿Me entendés? Ese que se marca con un reloj. Porque no está en su naturaleza el tiempo. Porque es eterno. Todos, cuando nacimos, vinimos desde la eternidad. A ella volveremos. El tema que pasa por esta vida es saber a qué costado de esa eternidad volveremos. ¿De qué estamos hablando? De una realidad que no todos entienden, que es la realidad de cómo opera el mundo espiritual. Yo quiero ser claro. Si vos creés que existís desde hace 20, 30, 40 o 50 años, tengas la edad que tengas, estás entendiendo tu existencia, pero como un ser físico. Correcto. Como un ser físico tenés existencia de 30, 40, 50 años. Pero antes que vos estuvieras en ese estuche de carne y hueso, que cada vez va a ir poniéndose más arrugado, mal que te pese, hermana o hermano, con coquetería, más incómodo de pronto y hasta más molesto,
Vos ya existías. Jesús está orando en Juan 3:17 y dice: Padre, te agradezco por todo lo que has hecho, etcétera, etcétera. Y dice después: de los que me diste, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y después dice: tuyos eran y me los diste. ¿Cómo que tuyos eran? Estaban en el mundo. Eran unos tremendos y casi asquerosos pecadores. ¿Cómo que tuyos eran? Sí, suyos eran. Y se los dio. Cuando vos empezás a entrar en la dimensión del espíritu, vos empezás a descorrer el velo de lo temporal y comenzás a moverte en la eternidad. Todo lo que ustedes están viendo allí, donde quiera que se encuentren viviendo ahora, va a pasar. Va a pasar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa cuán bonita seas, hermana. No importa cuán fuerte o guapo seas, hermano. De aquí a unos años vas a tener arrugas que ninguna crema te podrá sacar. Es lo normal en el cuerpo físico. Pero si vos descubrís tu identidad en el espíritu, no hay tiempo ni limitación que pueda evitar que vos logres lo que quieras. Te estoy diciendo que la casa que vos necesitas está en ese lugar espiritual. Andá y buscala, es tuya. No te va a caer desde las alturas. Más vale que no se te caiga una casa encima. Porque 20 años después vas a seguir orando por eso y no te llegará. Y no te estoy atando con la palabra porque soy cruel y me gusta molestarte, ¿eh? Estoy diciendo que eso es lo que Pablo dice. ¿Sabes qué? Dios te mandó lo que pediste casi a la milésima de segundo después que lo pediste. O casi al unísono, porque Dios sabía lo que le estabas pidiendo. Es como si esperaras que una encomienda que te enviaron llegue a tu casa cuando ese servicio no tiene entrega a domicilio y está escrito en los documentos que sos vos el que tenés que ir a buscarla a sus oficinas. El verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escúchame, ¿por qué me decís no sé, no entiendo, si Él ha hecho sobreabundar en todos nosotros toda sabiduría e inteligencia? ¿O vos creés que porque no fuiste a la universidad no podés entender cierta parte de la palabra de Dios que otros que son profesionales sí la entienden? No, mi hermano. No pasa por la universidad la sabiduría divina. Pasa por la presencia o no, por la libertad para moverse o no que tenga el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuándo la Iglesia va a terminar de entender eso? ¿Cuándo lo va a poner por obra? ¿Cuántos creen esto? Que ya nos hizo sobreabundar. Es que a mí me cuesta, hermano. No te confundas. No es un problema de inteligencia o de sabiduría. Te cuesta porque no crees. Es así de simple.
Mira ahora lo que está diciendo a continuación. Fíjate, verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Vaya a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Nunca dijiste eso? ¿Nunca lo escuchaste decir? Vaya a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi ministerio? ¿Deberé ir para allá o deberé quedarme acá? Es un misterio. Claro, pero es un misterio para los que tienen el velo en sus ojos. No es un misterio para aquellos que han entrado en la dimensión del Espíritu. Pues sigue diciendo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios se ha propuesto en sí mismo? Verso 10. Ahí te lo contesta, ahí te dice qué es lo que Dios se ha propuesto en sí mismo. El verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es el reino? Hay mucha gente que ya lo está enseñando y bien. Reino es la unión de cielos y tierra. Eso es lo que el diablo quebró cuando se produjo el pecado. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, cuando Jesús viene y dice que el reino de los cielos se ha acercado, eso es lo que él predicaba. Quiere decir que ahora cielos y tierra se pueden unir de nuevo. Entonces pregunto, ¿qué es lo que tiene que ser restaurado? El reino de Dios tiene que ser restaurado sobre la iglesia. Cielos y tierra se deben unir. Pero, hermano, ¿es que no están unidos todo el tiempo? No están unidos todo el tiempo. Nosotros los unimos. Si yo te digo ahora que mires detrás tuyo, tal vez vas a ver el espaldar de tu silla o sillón, o una mesa, o quizás a otra persona, no lo sé. Pero vos no vas a ver de ninguna manera al ángel que está de pie detrás tuyo. Para poder verlo tendrías que hacer un gran esfuerzo. Pero porque no estás entrenado. Pero hay un ángel. Está probado eso. Bueno, Pablo está caminando por una de esas callejuelas asiáticas y sale al encuentro de él una joven que le dice, escúchenlos, porque estos hablan de parte del Dios Altísimo. Pablo la mira, le pone su mano en la cara a ella y dice, espíritu, sal de ella. ¿Qué? ¿Pero cómo? Si lo que le estaba diciendo era algo que era verdad. Sí, pero no se lo había dicho Dios. Era información, ella tenía información de los servicios de inteligencia satánicos. No todo lo que me dice Señor, Señor, es de los míos. Acordate. Yo sé quiénes son míos. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Y esto, créeme, mi hermana, mi hermano, ha sido un grave error que hemos cometido todos, absolutamente todos, por años y años. Cuando vos entendés esto, entrás a una dimensión de revelación. Cuando hay comprensión del mundo espiritual, vos ya no te estás moviendo a ciegas. Por eso es que los niños tienen mayor facilidad para ver el mundo espiritual. Ellos lo ven desde pequeños. ¿Has notado alguna vez
que sin que hayan tenido ninguna experiencia fea, la mayoría de los niños le tiene terror a la oscuridad? ¿Sabes por qué sucede eso? Y te lo digo aún en contra de lo que digan los psicólogos seculares o la psicología secular. ¿Hay una psicología cristiana? No, no hay una psicología cristiana. Hay cristianos estudiando psicología y entendiendo algunas partes que la psicología secular no puede entender. Eso es. Bueno, aún en contra de lo que digan ellos, los niños le tienen miedo a la oscuridad porque para ellos la oscuridad no es algo, es alguien. ¿Se entiende? Es que, mi hermano, a mí me cuesta mucho creer que andan cosas invisibles por ahí, qué sé yo, no las veo y... Es como si de pronto me estuviera volviendo loco y ando dando manotazos al aire para ver si bajo algún demonio. No. ¿Qué te pasa? ¿Has estado enfermo de alguna enfermedad virósica alguna vez? ¿Vos has tenido alguna enfermedad producto de un virus, una cosa así? La mayoría lo hemos tenido eso. No estoy hablando de cosas graves, ¿eh? O sea, un resfrío de pronto puede ser una virósica. ¿Pudiste ver, cuando estuviste enfermo de eso, las bacterias que te produjeron esa enfermedad? No. Pero estaban allí. Y dicen los médicos, y los que saben, que se te metieron por la nariz o por la boca, por algún lugar. ¿Lo creerás ahora? Lo que estoy tratando de decirte, entonces, es que el enemigo que vos tenés solo es visible cuando vos tenés una visión espiritual. Si te he dicho que sos un ser espiritual, ¿es coherente o incoherente suponer que tenés acceso al mundo espiritual? Todo indicaría que sí, ¿no es cierto? Porque de otro modo, ¿cómo podríamos ser seres espirituales, pero sin acceso al mundo espiritual? A mí no me cierra eso. Me resulta casi ridículo. ¿Cómo Dios te va a decir que sos un ser espiritual y que andes en el espíritu, pero no te va a permitir el acceso al mundo espiritual? Ojo, depende para qué quieras acceder al mundo espiritual, ¿eh? Cuidado. Entonces vos me decís, está bien, hermano, yo le creo, pero ¿por qué yo no veo nada? Porque no estás entrenado. Porque hay un velo por sobre tu entendimiento que no te deja permear esa parte. Pero si vos aprendés a remover ese velo, vos podés entrar a la dimensión espiritual y cambiar la situación. Así de fácil. Así de complicado. ¿Por qué? Porque lo que ves en el mundo espiritual es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Repito porque creo que me equivoqué. Lo que ves en el mundo natural es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que hay zonas de conflictos literales y naturales en las naciones, si vos pudieras ver el mundo espiritual, comprobarías que también hay guerra en las regiones celestes. Lo que pasa es que el pecado maldice a toda la creación. Escúchame, hasta los animales están bajo maldición. Hasta los animales. Hay lugares físicos aquí en la tierra donde se reúne lo celestial demoníaco y lo terrenal que se convierten en puertas espirituales. Y los hechiceros, los chamanes y los que sirven a Satanás conocen perfectamente dónde están. Ahí van los ovnis y van todos. Son puertas espirituales. La única que no va es la iglesia, porque todavía no termina de creer en todo eso. Es increíble, pero es cierto. Esas son puertas espirituales y alguien tiene que ir a cerrarlas. Vuelvo atrás y al principio. ¿Cómo suponés que vos
podrías modificar la situación espiritual de tu nación si ni siquiera sabes cómo es tu espíritu? ¿Cómo vas a poder cambiar los aires de un lugar si ni siquiera podés cambiar los aires de tu dormitorio? No importa quién te ore, no importa en cuántos congresos o conferencias de famosos estés, si vos no tenés una comprensión del mundo espiritual, no vas a poder hacer nada. ¿Conocemos realmente lo que es la adoración profética, por ejemplo? Porque vos has oído hablar de la adoración profética. Yo he oído hablar de la adoración. ¿Sabemos lo que es? Ojo, no es tan complicado como algunos te la han vendido, ¿eh? Es ver cómo está madurando arriba para repetirlo aquí abajo. Ese sería el concepto. Claro, un concepto. Porque cuando cielos y tierra se unen en lo mismo, el lugar explota. Eso es adoración profética. Lo otro, lo que vos probablemente conozcas más, es solamente cántico nuevo. Qué bueno, ¿eh? Y tiene origen sobrenatural. Pero es mucho más común que la verdadera adoración profética genuina. Por eso se nos dice, venga a nosotros tu reino. Vos tenés que ingresar al mundo del espíritu y ver cómo están las cosas arriba, y luego descender y hacer lo mismo acá. Ah, sí, claro, fácil. No, ¿quién dijo? No van todos, no van todos. ¿Y los que van para qué van? Para compartirlo, para servir de puntos de referencia. Hay gente así. Eso es el reino. En esa dimensión, las cosas más tremendas e inesperadas suceden. Sanidades, milagros, todo eso que nos impacta tanto como si fuera algo. Justamente usamos la palabra, la última palabra que deberíamos usar. ¡Qué increíble! ¿Cómo que increíble? Si creíste en el Evangelio de los milagros y un día te toca ver resucitar un muerto, ¿vas a decir qué increíble? ¿O no lo puedo creer? Está muy bien que lo digas porque sos espontáneo y auténtico, pero eso demuestra tu naturaleza genuina. Porque estas cosas no es un show. No es un show ni un espectáculo lleno de luces multicolores que los hombres se encargan de poner en aras de sus propios intereses. No. Es simplemente unir a los cielos con la tierra mediante la adoración profética. Esto, el reino, es lo que de manera urgente debe ser restaurado en la iglesia. Por ahí pasa una parte de la reforma, que no es la única, pero pasa una parte importante. Para eso es la reforma. No es para expulsar a ciertos pastores y reemplazarlos por otros, no. Eso es una mirada muy bajita, casi echado de bruces en el suelo. Cuando vos mirás las cosas de Dios, es a la manera del águila, desde las alturas, si no, no son cosas de Dios. Porque esto último no es reino, esto es politiquería religiosa. Y me permitís una palabra que es muy clásica en mi país respecto a las cosas que ya no van a ocurrir más. Eso ya fue. Ya fue. La politiquería religiosa en la iglesia ya fue. Es otro tiempo. Es un tiempo de abrir puertas espirituales. Abriendo puertas espirituales hay una entrada a una dimensión que nos resultará desconocida, pero que es la nuestra, porque de ahí venimos. El cuerpo es el que viene del polvo y al polvo vuelve. Estás tan aferrado a ese cuerpo que tenés que crees que ahí termina tu vida. El espíritu, ¿qué dice? ¿Va a ir a Dios, que lo va a recibir por primera vez? No, dice que vuelve a Dios.
que fue quien lo dio. Si Dios te dio un espíritu y vuelve a Él, es porque antes de que vos fueras, ese espíritu ya era. ¡Ah! El día que lo entiendas y lo veas con claridad, habrás dado un enorme paso adelante. Me podés escribir, citando esto en el asunto, abriendo puertas espirituales, y, no sé, compartís, consultás, mucho más para explicarte de esto no tengo, porque es hasta donde sé. Pero podés compartir experiencias, incluso si las tenés. No es para mí, porque yo me voy a encargar de difundirlas sin mencionar nombres ni nada, para alentar a los que vienen caminando 3 pasos por detrás. No que son peores o mejores, ¿eh? Unos van un poquitito más adelante, otros van atrás. Así es la vida en el espíritu. Mis correos, tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Gracias por estar ahí. Dios bendiga enormemente tu vida y hasta la semana que viene, si Dios quiere.